Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos José San Martín, el niño que aprendió a callar antes de mandar. José Francisco de San Martín nació lejos del mármol, lejos de las estatuas, lejos incluso de la idea misma de América como patria consciente. Nació en Yapeyú, una pequeña reducción jesuita perdida en los márgenes del Imperio Español, donde la selva todavía discutía territorio con el río y donde la autoridad no se imponía a los gritos sino por persistencia. Ese detalle, aparentemente menor, marcaría toda su vida. San Martín aprendería muy pronto que el poder verdadero no siempre se ve y casi nunca se anuncia. Su padre, Juan de San Martín, era un militar español sin gloria, un funcionario correcto, metódico, más inclinado al orden que al brillo. Su madre, Gregoria Matorras, poseía una firmeza silenciosa que muchos historiadores pasan por alto, pero que se percibe en la educación austera y rigurosa que recibía su hijo. No hay en los primeros años de San Martín relatos épicos ni anécdotas heroicas. Hay, en cambio, traslados, inventarios, reglamentos, fronteras mal dibujadas y una infancia atravesada por la idea de obedecer antes de comprender. A los 6 años, José deja América, no por elección, no por vocación, sino porque el imperio se repliega y recoloca sus piezas. El viaje a España no es un retorno glorioso, sino un desarraigo temprano. El niño criollo se convierte en extranjero en la metrópoli, con acento raro, memoria húmeda y una identidad en suspenso. Este dato, poco mencionado, es clave. San Martín nunca volvió a sentirse completamente de ningún lugar, y esa incomodidad lo acompañaría hasta su muerte. A los 11 años ingresa como cadete en el regimiento de Murcia. Mientras otros niños aprendían latín o comercio, él aprende a marchar, a limpiar armas, a dormir poco y a escuchar órdenes sin preguntar. Pero también aprende algo más sutil: observa. Observa cómo se construye la autoridad, cómo se desarma una tropa, cómo una mala decisión logística puede ser más letal que el enemigo. San Martín no será jamás un general impulsivo, será un ingeniero del conflicto, alguien que piensa la guerra como un sistema complejo donde el error humano es el factor más peligroso. Participa en campañas en el norte de África, en Orán, en el Mediterráneo, combate a piratas, sobrevive a enfermedades, presencia derrotas que no entran en los manuales. Un dato curioso y poco difundido es que San Martín fue herido varias veces y padeció dolencias crónicas desde joven, entre ellas problemas gástricos severos y reumatismo, lo que vuelve aún más notable su resistencia física en campañas posteriores. No era un cuerpo heroico, era un cuerpo que dolía, pero obedecía. En la guerra contra Napoleón presencia el derrumbe del viejo orden europeo. Ve ejércitos profesionales caer ante fuerzas populares organizadas de otro modo. Entiende, antes que muchos, que el mundo está cambiando, que el concepto de lealtad ya no se ata solo a un rey, sino ideas más abstractas y peligrosas: nación, libertad, pueblo. Pero aquí aparece otra faceta poco conocida. San Martín no fue nunca un revolucionario entusiasta, sino un hombre profundamente desconfiado del caos. No le seduce la revolución, lo convence la necesidad. Durante años guarda silencio, no escribe proclamas, no conspira abiertamente, acumula experiencia, lee, se vincula con los círculos discretos, muchos de ellos relacionados con logias, no como espacios místicos, sino como redes de información y protección mutua en un mundo donde pensar diferente podía costar la carrera o la vida. Cuando finalmente decide volver a América en 1812, no lo hace como un iluminado, sino como alguien que ha esperado el momento exacto. Tiene 34 años, una edad avanzada para empezar una leyenda. Llega a Buenos Aires sin fortuna, sin fama, con un currículum impresionante que nadie entiende del todo y con una certeza incómoda. La independencia no se logrará con discursos encendidos, sino con organización, disciplina y una paciencia casi inhumana.
el desconocido que incomodaba a todos. Cuando José de San Martín pisa Buenos Aires en marzo de 1812, la ciudad no lo espera. No hay recibimientos, no hay comités de bienvenida, no hay multitudes curiosas. Es un puerto nervioso, desconfiado, atravesado por internas políticas donde la palabra patria todavía no tiene un significado estable y donde casi todos creen saber cómo hacer una revolución, aunque pocos saben cómo sostenerla. San Martín llega con uniforme impecable, modales secos y una forma de mirar que incomoda, porque no busca agradar. Un dato poco mencionado es que San Martín hablaba poco y escuchaba mucho, lo que en el Buenos Aires de tertulia, rumor y café político se interpretaba como soberbia o misterio. No se integra de inmediato, observa, analiza, evalúa a hombres que ocupan cargos, detecta improvisaciones peligrosas y comprende algo esencial. La independencia, si no se define militarmente con profesionalismo, será apenas una declaración retórica. La creación del regimiento de granaderos a caballo no es un gesto romántico ni una copia europea, como muchos a veces decían. Es en realidad una intervención quirúrgica en un ejército precario. San Martín impone reglas estrictas, limpieza, puntualidad, entrenamiento constante, castigos claros y recompensas medidas. Prohíbe el saqueo, regula el trato a los civiles, exige obediencia absoluta, pero también protege a sus hombres de abusos externos. Algo curioso es que era más severo con los oficiales que con la tropa, porque entendía que el ejemplo fluye siempre de arriba hacia abajo. El combate de San Lorenzo, breve y feroz, suele narrarse como una gesta fundacional, pero para San Martín fue sobre todo una prueba de funcionamiento. No buscaba gloria, buscaba verificar si su método servía en condiciones reales. Sale herido, su caballo cae, es rescatado por un soldado afrodescendiente, Juan Bautista Cabral, cuya historia fue luego simplificada y mitificada, pero que en los documentos aparece como parte de una tropa diversa, muchas veces invisibilizada, que San Martín valoraba no por origen sino por desempeño. Aquí aparece otro rasgo poco difundido. San Martín fue profundamente meritocrático en un mundo jerárquico, y eso le ganó enemigos. Desconfiaba de los apellidos ruidosos y de los patriotas de salón. Prefería a los hombres capaces, incluso si eran analfabetos, pobres o socialmente incómodos. Esto le aisló políticamente, pero fortaleció su estructura militar. En 1814 acepta el mando del Ejército del Norte y allí tomó una decisión que cambiaría la historia, aunque en su momento fue vista como una retirada disfrazada de estrategia. Comprende que seguir atacando por el Alto Perú es desgastar hombres contra una geografía y un enemigo que juegan en contra. Decide algo audaz y silencioso, no insistir donde todos insisten. Enfermo, agotado y cuestionado, pide ser relevado y se dirige a Cayo. Este traslado aparentemente administrativo es en realidad el inicio de su gran obra. En Mendoza, lejos del centro político, San Martín encuentra algo valioso: tiempo, espacio y una población dispuesta a colaborar, pero también encuentra escasez, amenazas internas, espías realistas y una frontera frágil. No hay recursos infinitos ni apoyo asegurado. Hay sobre todo una necesidad urgente de crear un ejército desde casi nada. Un dato curioso que suele perderse en el relato épico es que San Martín se involucra personalmente en la economía local, impulsa la producción, regula precios, organiza talleres, supervisa fundiciones, cosechas y sistemas de transporte. Entiende que sin pan, sin mulas, sin uniformes y sin herraduras no hay independencia posible. La guerra para él es una extensión brutal de la administración. En Mendoza también se revela una faceta íntima y contradictoria. Se casa con Remedios de Escalada, una joven mucho menor que él, en un matrimonio atravesado por afecto, distancia y sacrificio. San Martín no es un marido presente, es un hombre absorbido por un proyecto que lo excede. Aun así, conserva cartas donde se percibe ternura,
preocupación y una sensibilidad que rara vez aparece en los manuales escolares. Mientras otros discuten poder, San Martín prepara el silencio más grande de la historia americana, el cruce de los Andes. No lo anuncia, no lo filtra, lo disimula, incluso hace creer a los realistas que atacará por otros frentes. La guerra psicológica, aprendida en Europa, se despliega sin estridencias. Cuando finalmente el ejército de los Andes comienza a moverse, no lo hace como una multitud heroica, sino como una maquinaria frágil, humana, compuesta por hombres, animales, enfermedades y miedos, y una fe sostenida más por la confianza en su jefe que por promesas abstractas. San Martín sabe algo que no dirá en voz alta. Si falla, no habrá segunda oportunidad, y sin embargo avanza. El estratega invisible. El ejército de los Andes no fue una multitud épica avanzada hacia el destino, sino una suma de cálculos minuciosos sostenidos por una voluntad férrea. San Martín no creía en la improvisación, y mucho menos en el azar. Cada paso hacia la cordillera estaba pensado como parte de un engranaje donde el error individual podía provocar una catástrofe colectiva. Por eso, mientras la historia suele quedarse en la imagen del general mirando las montañas, la verdad es que San Martín pasó más tiempo inclinado sobre papeles, mapas y listas que montado a caballo. Un dato poco conocido es que San Martín diseñó personalmente rutas falsas, envió partidas simulando movimientos inexistentes y difundió información deliberadamente incorrecta a través de espías que se había infiltrados. La desinformación fue tan eficaz que el mando realista terminó dividiendo sus fuerzas, debilitando justamente los puntos por donde el cruce real tendría lugar. No fue solo audacia, fue comprensión profunda de la mente enemiga. La composición del ejército revela otra faceta ignorada del relato escolar. Había criollos, mestizos, indígenas, afrodescendientes, campesinos y antiguos esclavos liberados a cambio del servicio militar. San Martín no idealizaba esta diversidad, pero la administraba con pragmatismo. Sabía que la cohesión no surgiría de discursos, sino de reglas claras, trato justo y la certeza de que el sacrificio tenía sentido. Prohibió castigos arbitrarios, reguló el reparto de alimentos y, algo inusual para la época, ordenó atención médica sistemática, incluso en condiciones extremas. Él mismo padecía. Las cartas de esos meses revelan un cuerpo exhausto, con fiebres, vómitos, dolores persistentes. Hay historiadores que sostienen que sufría úlceras gástricas agravadas por el estrés. Lo notable es que San Martín nunca se presentó como mártir, ni utilizó su enfermedad para generar compasión. Al contrario, la ocultaba porque entendía que la imagen de debilidad en el mando podía desmoronar la moral colectiva. El cruce de los Andes fue una experiencia sensorial brutal. El aire escaso, el frío que quiebra la piel, el silencio abrumador interrumpido solo por el viento y los animales exhaustos. Muchos soldados no entendían del todo el alcance histórico de lo que estaban haciendo. Entendían, eso sí, que confiaban en un jefe que no prometía gloria, sino supervivencia. San Martín avanzaba con ellos, no delante ni detrás, sino en medio, observando, corrigiendo, escuchando. Un detalle humano y poco divulgado es que San Martín ordenó que se cantara y que se contaran historias durante algunas marchas nocturnas, no por romanticismo, sino por mantener despiertos a los hombres y combatir el miedo. Entendía la psicología de la tropa como un factor estratégico. La guerra, para él, era también una batalla contra el agotamiento mental. Las bajas comenzaron incluso antes del combate. Hombres que no resistieron la altura, animales que cayeron por precipicios, suministros perdidos. Nada de eso aparece en los cuadros. Sin embargo, San Martín había calculado una imagen de pérdida, algo que revela una frialdad dolorosa pero necesaria. Sabía que no todos llegarían y aceptó esa verdad sin adornos. La victoria de Chacabuco no fue una casualidad ni un milagro,
fue la consecuencia de un sistema que funcionó bajo presión extrema, pero incluso allí San Martín evita el exceso, no persigue la aniquilación total del enemigo, prefiere asegurar el control, estabilizar la región y preparar el siguiente movimiento. No busca aplausos, busca continuidad. En Chile, su figura comienza a adquirir un peso político peligroso. Podría asumir el poder, imponer condiciones, convertirse en líder absoluto y no lo hace. Cede protagonismo a O'Higgins, aun sabiendo que esa decisión le traerá problemas. Este gesto, a menudo interpretado como humildad, es en realidad coherente con su pensamiento. El poder político directo lo distraería de su objetivo principal, que no es gobernar territorios, sino construir el centro del poder realista en Sudamérica. Mientras muchos celebran, San Martín ya piensa en el mar, en Lima, en la flota que no existe, en el dinero que no alcanza y en la soledad creciente de su posición. Entiende que cada victoria lo acerca no solo al triunfo, sino también al aislamiento. La historia empieza a girar en su contra incluso cuando parece favorecerlo. El estratega invisible sigue avanzando, consciente de que cuanto más grande sea la hazaña, más pequeño será el lugar que le quedará en el mundo y que está ayudando a crear. El exilio, la soledad y la austeridad. Tras su renuncia en Lima y su retorno a Europa, José de San Martín entra en lo que podría llamarse su época silenciosa, una vida alejada de los aplausos, de los ejércitos y de las intrigas políticas que tantas veces lo habían agotado. Se instala primero en Chile y luego en Buenos Aires, aunque por poco tiempo, hasta fijar su residencia definitiva en Boulogne, en Francia. Allí, en una modesta casa frente al mar, transcurre un periodo que muchos historiadores califican de olvidado, pero que es en realidad una de las etapas más humanas de su vida. Un hombre que ha visto imperios caer y naciones nacer, enfrentado a la imposibilidad de cambiar la historia desde la distancia. Un dato poco conocido es que San Martín vivió gran parte de su vida europea con extrema frugalidad, casi sin personal doméstico, cuidando cada gasto y llevando un registro meticuloso de sus ingresos y cuentas. Su austeridad no era un gesto heroico, sino una extensión de su disciplina militar, control sobre recursos, planificación estricta y rechazo a la ostentación. Esto se refleja incluso en su dieta, sencilla, basada en pan, frutas y pescado, evitando excesos que podrían debilitar su cuerpo ya afectado por las dolencias crónicas de su juventud. Su relación con la familia fue compleja. Mantiene contacto constante con su hija Merceditas, a quien instruye con rigor y afecto, y escribe cartas profundas a su esposa Remedios de la Escalada, quien fallece antes que él. La distancia, forzada por la política y la guerra, convierte su afecto en un ejercicio de responsabilidad ética, cuidar pero desde lejos, sin interferir, sin imposición. Aquí emerge otra característica poco conocida. San Martín valoraba la independencia personal incluso dentro de la familia, como si la libertad que buscaba para su país también debería existir en su hogar. Durante los años europeos mantiene correspondencia con líderes latinoamericanos, reflexionando sobre el rumbo de las repúblicas nacientes y ofreciendo consejos discretos, siempre evitando protagonismo. Es un hombre que, a pesar de haber tenido en sus manos la oportunidad de ejercer poder absoluto, prefiere la distancia y la prudencia, comprendiendo que la historia no depende de un solo hombre, sino de instituciones y hábitos colectivos. El hombre detrás del mito y su legado. San Martín muere el 17 de agosto de 1850 a los 72 años, en Francia. Su muerte pasa casi desapercibida en los periódicos europeos, pero en Sudamérica inicia un proceso de mitificación. Lo curioso
es que él nunca buscó convertirse en mito, ni estampillas de bronce, ni estampillas, ni bronces, ni estatuas ocuparon su atención mientras vivía. Su preocupación siempre fue la efectividad de sus actos, no de su fama. Su preocupación siempre fue la efectividad de sus actos, no su fama. Entre los aspectos poco conocidos de su carácter es que tenía hábitos muy meticulosos de lectura y escritura. Conservaba un archivo personal con correspondencia, listas de soldados, gastos y planes estratégicos que revelan a un hombre obsesionado con el detalle y la memoria histórica. Su estilo de liderazgo y su estrategia reflejan una combinación singular, rigor militar, ética profunda y un respeto casi absoluto por la vida y sus subordinados. Algo que lo distingue de otros líderes de su tiempo. Además, San Martín era extremadamente consciente de su propia mortalidad y del carácter efímero del poder. Esta conciencia lo llevó a rechazar honores, medallas y cargos políticos. Un gesto simbólico de su coherencia fue devolver banderas y estandartes capturados al enemigo, convencido de que la victoria debería servir a la paz y no al ego personal. Su legado no se limita a la independencia de Argentina, Chile y Perú, trasciende en la forma de pensar el liderazgo, la estrategia y la ética política. Enseña que la libertad se defiende con cálculos, paciencia y sacrificio colectivo, que la gloria personal es irrelevante frente a la construcción de instituciones y que a veces el gesto más heroico es renunciar al poder cuando hacerlo protege a quienes se pretende liberar. Cuando hacerlo protege a quienes se pretende liberar. En la memoria colectiva, su figura es bronce y plaza. Estandarte y teatro, pero en la historia íntima de la vida humana es un hombre que soportó dolor, soledad y responsabilidad, que vivió con austeridad y coherencia y que comprendió que la verdadera grandeza no está en los aplausos, sino en la fidelidad a los principios, incluso cuando nadie observa. Y así concluye la vida de José San Martín, el libertador que enseñó que el poder se mide por la prudencia, la disciplina y la ética, y que dejó un legado invisible, silencioso y profundo que sigue moldeando la conciencia de América hasta hoy.